Bueno, aquí estamos otra vez. Hoy os traigo un tema que parece que está un poco lejos de lo que estoy acostumbrado a hablar, del sonido, de todo lo que tiene que ver con lo acústico. Y hoy vamos a hablar de lo pictórico, precisamente, que tiene su relación con lo que a mí me interesa, porque bueno, eso lo voy a dejar un poco para el final. El vídeo de hoy trata sobre la perspectiva y su vinculación con las ciencias antiguas. Esto viene de un trabajo académico que he hecho este curso para la carrera en Historia General de la Ciencia. Y, y me encantó, la verdad. Le dediqué incluso más tiempo a este trabajo que a la propia asignatura que a estudiar el examen. Y acabé flipado con este nicho de investigación porque es una historia impresionante. Es básicamente cómo se interrelaciona el arte y la ciencia a la hora de desarrollar la técnica de la perspectiva. O sea, hasta qué punto la perspectiva pictórica, la perspectiva de Brunelleschi y de todos estos autores renacentistas, hasta qué punto es arte y hasta qué punto es una ciencia. Sobre todo a la luz del concepto de tecné aristotélico, de cómo incluso en aquella época el arte no tenía, durante mucho tiempo el arte no tuvo un sentido estético, como por ejemplo vimos en el vídeo de Havelock. El arte al principio no tiene un sentido estético, sino que ese sentido estético lo consigue a través de una emancipación de su dimensión práctica. Es decir, todas las artes nacen como una cuestión práctica que se desarrolla en los talleres y que está bajo el amparo de esta tecné, pero que luego cuando se consiguen independizar y dan un paso más allá, pues esta carga mental que utilizaban los técnicos para destinarla a la práctica, a la praxis o a la poiesis, según el tipo de arte, cuando eso se independiza y se automatiza, por así decirlo, y se evoluciona un paso más allá, nace este sentimiento estético que permite deleitarse. Entonces, vamos a ir un poco... Tengo aquí hecho un pequeño esquema y básicamente yo lo enfoqué de la siguiente manera. Partí de esta llamada perspectiva torcida, que es un concepto de Henry Boyle, no sé cómo se pronuncia, creo que se pronuncia así, de Henry Boyle, cuya perspectiva torcida es una manera de describir la forma a priori que tenemos los seres humanos de captar la esencia de cada cosa en el terreno pictórico. Es decir, iré poniendo imágenes para que os quede más claro. Tanto las pinturas rupestres como los dibujos de los niños y como sobre todo vemos en la representación pictórica de la antigüedad, concretamente la egipcia, hay una primera disposición a buscar los rasgos característicos de cada objeto que se quiere representar, al modo de una caricatura, por ejemplo. Veis en todas estas imágenes egipcias, veis que por ejemplo los pies siempre están puestos de perfil, las caras siempre están puestas de perfil. ¿Por qué? Pues porque un pie se ve mejor de lado que de frente, por una cosa muy sencilla y muy intuitiva, que creo que no hay que buscar una complicación más extrema. O sea, esta representación tan sistemática luego llega a convertirse en simbólica, en el sentido de que al yo reducir, por ejemplo, vamos a hablar de las casuísticas posibles de representar pictóricamente un pie. El hecho de yo reducir a una unidad mínima o a un elemento simbólico que es el perfil de un pie, y yo siempre describo un perfil de ese pie, hace que eso sea más propenso a formar un lenguaje. Es decir, porque yo lo hago es sistematizar. Es mucho más difícil sistematizar un lenguaje pictórico si estoy describiendo pues animales, pues porque cada animal tiene una forma, porque hay muchísimas casuísticas posibles, como vemos por ejemplo en el caso de los jeroglíficos egipcios, que realmente era un sistema poco eficiente debido a la gran variedad de elementos que tenía. Pero este tipo de sistematización propicia una escritura. Entonces, aquí me he ido un poco por las ramas, pero lo que quería decir básicamente es que en los principios de estas primeras representaciones pictóricas
de la humanidad se da con frecuencia, no en todas las culturas, pero se da con frecuencia pues esta perspectiva torcida. En las pinturas rupestres, por ejemplo, vemos como os pondré aquí un ejemplo de Francia, creo que es, la Grèce, pone Dordogne, que supongo que es Francia, una pintura rupestre de un bisonte en el que los cuernos están pintados de frente, o sea, las dos partes características que son el cuerpo y los cuernos pues se ven de frente, igual que cuando veis en las pinturas griegas pues tampoco aparecen las caras de frente nunca, sino que heredan un poco esa inercia de los egipcios. Ya sabemos la vinculación que hay entre la cultura griega y Egipto. ¿Dónde se da el primer punto significativo que cambia un poco este camino en la representación pictórica? En el escorzo. ¿Qué es el escorzo? El escorzo es la representación de la profundidad en pintura. Es decir, en la crátera de Eufronio, que es del siglo V a.C., creo que cerca del siglo V, siglo VI a.C., vemos cómo se empiezan a representar pies de manera frontal, cosa que nunca se había visto antes en la pintura egipcia, en la pintura griega. Se empieza a intentar representar la profundidad y se representan escenas en las que realmente hay un drama, hay una acción que se representa con mucha más intensidad emocional. O sea, es más probable que el espectador se identifique personalmente con lo que está viendo, que es un poco lo que buscaban los griegos, tanto con la tragedia como con estas cráteras, con estas pinturas en general y con el teatro griego en general. Eso frente a por ejemplo, otros ejemplos que tengo aquí, como el jardín de Nebamun, en el que vemos un estanque, es como una mezcla de alzados, plantas y perfiles, muy curiosa, porque se ve como una piscina, un estanque lleno de patos y de peces. La piscina se ve desde arriba, pero los peces se ven desde el lado. Pero es que luego fuera de la piscina se ven los árboles desde frente. Incluso se ven dibujados en horizontal. Es una manera muy, muy significativa, no tanto a nivel técnico, sino a nivel simbólico, porque lo que simboliza es, yo estoy dibujando lo que veo, estoy dibujando lo que considero importante de lo que veo. Es un poco como este giro copernicano que hay en el Renacimiento, en lo que la importancia viene dada por el sujeto. Es como, bueno, es que no, creo que aquí no es del todo acertado porque en realidad aquí no se está dando... Es que por un lado sí, por otro no, porque el autor, por ejemplo, de este fresco egipcio, está viendo por un lado lo que considera la esencia de cada cosa que está dibujando. Es decir, lo característico de un pez es su perfil, lo característico de un pato es su perfil, lo característico de un árbol pues es su tronco y sus árboles, que yo los veo de perfil, y lo característico de un estanque es pues su planta, es lo que yo veo desde arriba. Entonces, aquí no sería tan importante cómo yo veo las cosas genuinamente, sino cómo yo creo que son las cosas, qué partes considero yo que son las esenciales de cada cosa. Esto frente a... Porque es que en realidad esto es otra manera de enfocar la visión del sujeto. Lo que pasa es que no es una visión, no es un enfoque tan pictórico, sino más esencialista, más... Eso, buscar lo esencial de cada cosa, no esencia en un sentido griego, sino esencia en el sentido de característica fundamental de cada cosa. Entonces, la evolución va a ser partir de esta visión de las esencias de las cosas y su traslado al terreno pictórico a una visión cada vez más fiel a la visión pictórica real del sujeto, cómo yo veo las cosas. Ese será como el giro copernicano, pero aplicado a la pintura. Entonces, frente a esa visión tan esencialista de las cosas, tenemos el escorzo griego, que inicia un camino que luego no tiene vuelta atrás. Bueno, no tiene vuelta atrás hasta el siglo XX, con tendencias como el cubismo y con otra serie de autores que ahora mismo no vamos a ver. Entonces, en la escenografía del teatro griego vemos como... Escenografía es como ellos llamaban a su
escenografía. Los griegos utilizaban un montón de recursos para imitar en a nivel físico, no solo a través de los personajes que protagonizaban las tragedias, sino la propia escenografía era importante porque hacía que el espectador se metiese dentro. Volvemos a lo mismo, a esta identificación del yo con lo que estoy viendo. Eso es una herramienta más, como aquellas en las que hablamos en el capítulo de Havelock, de esta acción presencial, de que las poesías antiguas tenían un énfasis específico en una acción concreta hecha por alguien concreto en un sitio concreto, porque esto era una herramienta que permitía identificarse al oyente. Pues de la mano de esta intención está la escenografía. Entonces, esta escenografía necesitaba una serie de recursos para hacer la imagen lo más realista posible. Entonces, este énfasis griego en conectar con este yo psicológico, con esta alma aristotélica, pues desemboca un poco en este escorzo. Es básicamente el reflejo de este interés que tenían los griegos. En otro ejemplo que tengo aquí, en la ánfora de Exequias, es cerca del 540 a.C., vemos cómo la mano del personaje que hay ubicado a la izquierda, vemos como un detalle muy sutil. Esto no se veía en las pinturas antiguas. Una mano que se ve prácticamente de reojo, que es un detalle muy realista para lo que era la pintura de la época. Pero que esto un egipcio lo hubiera obviado, evidentemente, o un griego de 300 años antes que esto. Son detalles que van apareciendo poco a poco que le dan profundidad. O sea, quiero que entendamos el escorzo como una intención de salir del dibujo plano y de la acción simbólica, o sea, de pasar de este simbolismo a realmente representar qué es lo que vemos nosotros de verdad, a un enfoque más óptico. Entonces, este enfoque óptico es precisamente el que se explorará en profundidad y es el que posibilitará, pues, el nacimiento de la perspectiva. Pero antes hay que pasar por el mundo helénico y por qué es lo que ocurre con Pompeya, concretamente, en estos frescos, en este arte pompeyano, donde ya comenzamos a ver, pues, una serie de intentos de una representación genuina y más o menos formal del espacio pictórico. Una manera de describir un espacio pictórico real en el cual, pues, situar objetos en un eje de coordenadas. Lo que pasa es que aquí en Pompeya todavía estamos en un terreno muy, muy pantanoso todavía, no hay una sistematización. Pero ya se conocen en esa época estos avances en óptica de Euclides sobre todo y de Ptolomeo después, si no me equivoco, en declaraciones como las de Vitruvio, quien en el siglo I a.C. ya decía en sus 10 libros sobre arquitectura que la escenografía, término ya no circunscrito a la obra escénica, sino entendido como la aplicación de las leyes de la óptica a las artes figurativas y constructivas en conjunto. Es decir, esta escenografía, nuevamente formulada, se fundamenta en la respuesta de todas las líneas al centro del círculo proyectivo, que ahora describiremos lo que es el círculo proyectivo. Pero ya hay un testimonio del primer siglo a.C. que dice que ya hay un interés por ordenar de forma matemática hay un interés formal en definir un espacio pictórico, aunque todavía no tenga la sistematización que luego le dará Brunelleschi. Entonces, a partir de este arte pompeyano se dan una serie de progresos que de manera muy progresiva, valga la redundancia, van dando lugar a lo que nosotros estamos buscando. Entonces, ¿en qué consiste este círculo proyectivo y estos avances que vienen dados por Euclides principalmente? Pues básicamente en esta óptica euclidiana que ya es consciente de que hay una razón geométrica para las variaciones en la distancia. Es decir, Euclides ya postula no me acuerdo exactamente en qué proposición es. Mira, en la segunda proposición. Euclides afirma que de los objetos de iguales longitudes que están situados a distancia se ven con más precisión los que están situados más cerca. De hecho, os pondré una
un ejemplo aquí para que veáis cómo lo explica en su óptica. Que no estoy hablando de los elementos. Evidentemente los elementos de Euclides establecen todo este proceder matemático y toda esta fundamentación que luego será seguida en el resto de la historia de la humanidad. O por lo menos hasta Kovalevsky. ¿Kovalevsky? La geometría no euclidiana. Pues creo que era Kovalevsky. No estoy hablando de los elementos, sino de la óptica, que es otro escrito que no es tan conocido, pero igualmente importantísimo de Euclides, en el que pues describe las razones matemáticas por las que vemos las cosas. Entonces, no desde un enfoque fisiológico, como haría Galeno, por ejemplo, o todos estos médicos o protomédicos de la antigüedad, sino desde un rigor matemático. Entonces, en esta imagen que ahora mismo tenéis que estar viendo aquí, representa Euclides gráficamente como realmente la proximidad, o sea, el hecho de que nosotros veamos un objeto está determinado por el ángulo de nuestra visión, por el ángulo que separa el segmento que nosotros estamos viendo. Entonces, cuanto más cerca esté, mayor será el ángulo y por lo tanto mayor será el objeto. Pero no porque sea más grande, sino porque el ángulo es mayor. Entonces, esta es un poco la lógica que se inicia con Euclides y que va a ser la que desemboque poco a poco en todo este aparato geométrico que se utiliza para la perspectiva. Entonces, por un lado tenemos a Euclides, pero no se nos puede olvidar el trabajo de Ptolomeo, el escritor del Almagesto y el que describe todo este modelo cosmológico que ha sido tan importante en la historia de la ciencia. Lo que hace Ptolomeo es básicamente pues, ampliar esta investigación a través del estudio de la catóptrica y de la dióptrica. La catóptrica sería el estudio de la reflexión y la dióptrica sería el estudio de la refracción. Son otros dos fenómenos que influyen muchísimo en esta óptica y a los que Euclides pues, no les presta tanta atención. Bueno, pues con este fundamento matemático que poco a poco se va gestando, tenemos un caldo de cultivo perfecto para que surja pues, una fundamentación científica para el surgimiento de la óptica. Sin embargo, que no se nos olvide que todo esto estamos todavía en un terreno que no sabemos si es arte o si es ciencia. No hay un fundamento matemático, por supuesto, pero realmente esto nace de una práctica. Es una práctica que se va sistematizando y hay como una especie de dialéctica entre teoría y práctica que se va retroalimentando y que no se puede decir que de momento que esto nazca puramente de un impulso matemático, sino que nace de una práctica que se matematiza. Eso es lo que quiero que quede claro. Entonces, ¿cuáles son las primeras aportaciones a nivel científico realmente importantes? Pues vienen dadas por el mundo árabe. Pues cuando Occidente todavía estaba un poco peleándose, no sabía... En esta caída del Imperio Romano de Occidente, en la que había un poco de caos y en la que no el monopolio, sino la gran mayoría del corpus científico y de la mayoría, pues se daba en el mundo árabe, tenemos autores como Al-Kindi, Avicena y Alhazen, que es el más importante. Por un lado, Al-Kindi descarta esta teoría que no he explicado. Euclides él postulaba una teoría introemisionista. Es decir, extraemisionista. La teoría extraemisionista, ¿qué es lo que decía? Pues básicamente para Euclides la luz era como una especie de corpúsculo, como una especie de pseudópodo de una célula que se encarga de... como si fuese una mano invisible que sale de nuestros ojos y la luz que sale de nuestro ojo toca las cosas, las palpa y por eso recibe la forma de las cosas. Entonces, como era... Sí, es que el único ejemplo que he encontrado que sirve es el del pseudópodo. Sí, buscarlo por internet, es una cosa súper curiosa. Es como el mecanismo que tienen las células para interactuar con el... No solo las células, o sea, no tampoco soy biólogo, a lo mejor la estoy cagando muchísimo aquí. Pero es básicamente un mecanismo que tiene, digamos, una célula para coger cosas del exterior. Es como una especie de brazo sin forma que coge las cosas. De la mano un poco de
de lo que creo que de la teoría agustiniana, que decía que como que la luz que emite nuestros ojos es la que ilumina las cosas. Poner un poco entre paréntesis lo que acabo de decir de San Agustín, que a lo mejor la he liado. Pero esta es la idea, ¿no? Nuestros ojos emiten una luz corpuscular que palpa las cosas y nos revela su forma. ¿Qué pasa? Que esta teoría, pues, está un poco cogida con pinza y un poco difusa. Hay que darle un poco más de definición. Uno de sus principales defensores es Al-Kindi, quien descarta la teoría contraria, la teoría intraemisionista, por la posición relativa. Es decir, tiene razón Euclides y no los que argumentan la teoría intraemisionista. La teoría intraemisionista sería lo contrario, es decir, los objetos emiten una luz que nos llega a nosotros. ¿Por qué esto no tendría sentido? Pues porque la posición, según Al-Kindi, la posición relativa de los objetos influye. Es decir, no es lo mismo que si yo veo este boli desde el sitio en el que estoy ahora mismo, esa información me está llegando a mí. Pero si yo giro el boli, la información que me está llegando es otra distinta. Entonces, no tendría mucho sentido esta teoría intraemisionista, porque si la luz viene de los objetos a mí, ¿qué más da donde yo esté? Es decir, si viene la luz del objeto me va a dar su esencia. O sea que no debería tener que ver la posición relativa y sin embargo influye mi punto desde el que lo veo. Por lo tanto, Al-Kindi descarta esta teoría para apoyar a Euclides. Lo que critica de Euclides son esta discontinuidad que decía... O sea, Euclides postulaba que los rayos visuales eran discontinuos en cierto modo, es decir, discontinuos en el sentido de discreto, que no hacían un barrido continuo, sino que era una serie de rayos discretos, y esto no es una de las cosas que él critica de Euclides, no lo apoya en todo lo que dice. De todas maneras, esto es una cosa un poco más compleja, no me quiero meter aquí, si no voy a hacer 2 horas de vídeo. Luego están evidentemente otras vías como las que vimos de Galeno, más centradas en lo fisiológico, como la que trae Hunayn y Ben Ishaq, pero estas no son de nuestro interés. A nosotros nos interesan las que están centradas más en lo matemático. Entonces, Avicena es otro que viene a refutar a Euclides, diciendo que es un poco inverosímil que nosotros iluminemos de algún modo los objetos que vemos, porque si tú abres los ojos automáticamente de noche, iluminas. O sea, si yo miro al cielo, quiere decir que en un instante mis ojos están iluminando el cielo al completo. Es decir, es una teoría un poco... Físicamente no tendría mucho sentido que yo abra los ojos e ilumine todo lo que hay delante mía. No tendría ningún sentido físico. Es decir... Básicamente sí, lo que dice él es que si yo abro los ojos, ¿cómo es posible que yo al instante pueda ver toda la totalidad del cielo si es un tamaño ingentemente grande? No tiene ningún sentido. No solo eso, sino que yo, por el principio de Arquímedes mismo, del que ellos eran conscientes, al yo mirar un líquido, es una lógica un poco curiosa. Si hubiera una teoría corpuscular realmente, 2 objetos no pueden permanecer en el mismo sitio. Es decir, si yo miro a un vaso de agua, por ejemplo, este está vacío, no me sirve, pero si yo miro a un vaso de agua, el nivel del agua no sube. Es decir, esta luz corpuscular que se está introduciendo dentro del agua no está haciendo que el nivel del agua suba. Es un argumento curioso, pero partiendo de esa premisa, evidentemente, creo que es lícito este tipo de argumentos. Entonces lo que hace Avicena es invertir el modelo matemático euclidiano, es decir, conserva las fórmulas matemáticas y conserva la óptica euclidiana, pero no a nivel fisiológico, descarta esta teoría corpuscular. Lo que pasa es que es consciente de que la base matemática sí que es cierta. Entonces plantea el ojo como una especie de espejo, pues en un modelo intraemisionista. La luz de los objetos viene hacia nosotros, la luz o lo que sea. Aristóteles decía que era el fuego, contribuía a crear el medio lumínico para que nosotros viésemos las cosas. Hay una serie de teorías, pero básicamente plantea el ojo como si fuese un espejo. Volvemos a la teoría intraemisionista, la contraria de Euclides. Alhazen es el que viene de la mano de Avicena a escribir en su De Aspectibus, o en árabe Kitab al-Manasir, afina
este problema que tenía tanto la teoría intraemisionista como la teoría extraemisionista, es decir, de toda esta multiplicidad de rayos que nos llegan, ¿por qué vemos? Si nos llega tanta multiplicidad, ¿cómo el ojo como medio óptico discrimina qué es lo que tiene que ver o qué es lo que no tiene que ver? Pues a través de un principio matemático. Siguiendo la estela de Avicena y siguiendo la estela de Euclides, lo que dice Alhazen es que para resolver la multiplicidad hay que recurrir de algún modo a estas teorías fisiológicas que antes hemos descartado. Es decir, no hay que olvidar que el ojo es una esfera, más o menos es una esfera. Entonces, como esfera que es, hay que, basándonos en esta idea que ya conocían los antiguos del círculo proyectivo, pues decir que básicamente, si tenemos una esfera, ¿cuáles son los rayos? Bueno, teniendo en cuenta sobre todo también los avances de Ptolomeo, porque recordemos la refracción y la reflexión. ¿Cuáles son los rayos que van a componer nuestra visión? Aquellos que incidan de forma perpendicular al ojo. Aquellos que incidan de manera más lateral pues van a ser deformados por la refracción o por la difracción o por la reflexión o por otra serie de fenómenos que distorsionan la visión y solo van a llegar de forma clara a los que nos vengan de frente. De hecho, es algo que tiene mucho sentido porque nosotros vemos con nitidez aquello a lo que apunta nuestra pupila, por ejemplo. O sea que es algo que intuitivamente puede tener muchísimo sentido y que es una teoría pues bastante potente para la época. Y sobre todo porque lo hace por medios ópticos, por medios matemáticos. Lo resuelve por una cuestión geométrica, no partiendo de una cuestión más o menos fisiológica, que es la forma física del ojo y este cristalino, elabora una razón matemática. No solo eso, sino que lo demuestra experimentalmente a través del fenómeno de la cámara oscura, que, por si no lo sabéis, es el fundamento básico de las cámaras, de las cámaras de fotos digitales, analógicas o lo que sea. Básicamente un principio en el que si tú dejas pasar luz por un agujero lo suficientemente pequeño, la imagen de la luz que viene se va a ver reflectada de forma invertida dentro de la cavidad. Entonces esto es un fenómeno que ya fue descubierto por Aristóteles y antes aún que Aristóteles por Mo Tzu, un filósofo chino, creo que es. ¿Qué pasa? Que luego los árabes no siguieron, a pesar de que hicieron todos estos avances en óptica, no vemos en la pintura árabe esta serie de desarrollos. Quizás se vean en arquitectura, en otra serie de ramas que desconozco, pero en pintura no se ve, pues principalmente por este rechazo que sabemos que tenía el mundo árabe, el mundo islámico, por las imágenes. Entonces ellos tiraron más por la vía de estos patrones geométricos, estos mosaicos, que tienen también mucho de qué hablar. Me gustaría hablar otro día de esos temas, pero que no vienen al caso. El caso es que estos importantísimos desarrollos de la óptica árabe fueron el punto de partida para estos autores del finales de la Edad Media y del Renacimiento, como Bacon, como Vitello, como Peckham, que se basan en este fundamento matemático dado principalmente por Alhazen para dar un giro antinaturalista a una perspectiva medieval que había olvidado de algún modo este arte pompeyano. Si os fijáis, en la Edad Media occidental, incluso creo que en parte del arte bizantino, nace lo que se llama la perspectiva jerárquica. Es decir, los cuadros, lo importante no era cómo yo veo las cosas, sino la jerarquía divina. Es decir, si yo pinto un cuadro, pues la Virgen va a ser más grande que los simples mortales. Hay una jerarquía que está definida por el tamaño. Lo vemos en la Madonna con sus santos y donantes, que la pondré aquí. Lo vemos también en el retablo de San Cristóbal, de finales del siglo XIII. Son una serie de... O sea, se ve evidentemente quién es el personaje más importante, pues el personaje más grande. Y era un poco... Se empieza a obviar la perspectiva y se empieza a dar, pues por cuestiones religiosas, por la fuerza que tenía el cristianismo en aquella época, se obvia un poco todo este desarrollo que habían tenido los pompeyanos, o esta cola de la cultura griega, porque al fin y al cabo es una consecuencia de este escorzo griego. Total, que en la Edad Media esto se obvia y se empieza a desarrollar pues, una perspectiva un poco más fría, más plana. Los fondos no tienen interés, las figuras no tienen expresividad y la jerarquía, y se ordena el espacio pictórico en función de la jerarquía eclesiástica. Entonces,
¿Dónde viene aquí el punto importante? Pues en Giotto di Bondone, que es el autor que empieza a impulsar un nuevo tipo de perspectivas, que empieza a recuperar esto que se había perdido de la antigüedad. Giotto di Bondone es del siglo XIII, creo, sí, de 1267 a 1333. Toda su vida murió y nació en Florencia, donde sabemos que luego vino toda esta explosión artística y donde sabemos que Florencia es una de las cunas del Renacimiento. Este autor comienza a dar una expresividad y a hacer una ordenación geométrica del espacio pictórico que no se había visto nunca antes desde Pompeya. Entonces vemos el homenaje de un hombre sencillo, la lamentación sobre el Cristo muerto, la confirmación de las reglas. Son obras en las que ya hay, sobre todo en la lamentación sobre el Cristo muerto, hay expresión, los personajes están llorando, están lamentándose, hay expresividad en las caras de los personajes, hay no solo en las caras, sino en las posturas corporales, en los fondos, y al margen de eso, la ordenación más sistemática que habíamos visto hasta la fecha del espacio pictórico. Es decir, os voy a poner una comparación de la confirmación de las reglas junto con su esquema de análisis, que lo he sacado de un libro de Martin Kempf muy curioso que se llama La ciencia del arte, que os lo recomiendo, en el que pues te establece más o menos cuáles son los puntos de fuga que utiliza. Ya vemos cómo hay un punto de fuga, no es del todo sistemático, pero ya hay una idea de punto de fuga. Entonces, este autor es el que da el pistoletazo de salida a Brunelleschi y compañía. Entonces, todos estos autores que hemos hablado del siglo XIII, Bacon, principalmente Peckham y Vitello, son los que parten de esta óptica árabe para sistematizar, pues hacer nuevos avances en la óptica y dar un poco este giro que se da en el Renacimiento de la ciencia práctica y de la praxis frente a la contemplación medieval, aristotélica, teórica del mundo. Pues vemos que también no solo en la pintura, sino que en la filosofía y demás se da un enfoque más práctico de todo. Entonces, de la mano de esto aparece Brunelleschi, que es el protagonista principal de esta historia, entre comillas. Él simplemente, Brunelleschi es el detonante de toda esta historia. Lo que pasa es que es el que sistematizó todo esto. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hace Brunelleschi? Pues hacer un método con todo lo que se sabía, con todos los avances de Euclides, con las contribuciones de Bacon a la óptica, con las contribuciones de Alhazen, con todas estas cosas, pues da una respuesta sistemática a un problema artístico. Es decir, ¿cómo represento exactamente qué es lo que veo? Pues eso es lo que hace él. Él ya se solucionó el problema de reducción del tamaño con la distancia, que lo solucionó Euclides, y se solucionó también la proyección rectilínea de los rayos visuales, que es el fundamento de todo este sistema. ¿Y qué es lo que faltaba? Pues el método sistemático y esta búsqueda de la profundidad que recuperó Giotto di Bondone. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues básicamente alrededor del siglo XV, 1425, representa el baptisterio de San Juan, de San Giovanni, ubicado en Florencia, a través de dos puntos de fuga situados a los lados del baptisterio a la altura del observador. Entonces, partiendo de esos puntos de fuga, establece todo un espacio pictórico que luego demuestra de forma empírica, pues de la mano de toda esta filosofía de Bacon, de este enfoque puramente empírico de la ciencia, y hace una ciencia del dibujo. ¿Qué es lo que hace? Pues demuestra a través de un experimento de un espejo, que os pondré otra imagen aquí, cómo realmente, si yo me pongo la imagen justo enfrente mía y me pongo un espejo mirando hacia adelante con un agujero hecho en medio, la imagen se ponía enfrente del baptisterio, de espaldas a la catedral, creo que era Santa María del Fiore, se pone detrás y mirando al ojo, mirando a través del agujero, ve su dibujo, y si quita el dibujo ve de forma exactamente igual el baptisterio de San Giovanni. Entonces,
constata de forma empírica cómo coincide prácticamente la percepción, los dos dibujos. Por lo tanto, demuestra que matemáticamente se puede establecer un método geométrico para describir perfectamente la visión. Sistema que luego será reformulado, será corregido y no es el sistema definitivo que conocemos a día de hoy. Sobre todo de cara a, pues a estas nuevas geometrías no euclidianas que hemos visto, que sabemos que no siempre los triángulos de un triángulo forman 180 grados, sino que hay geometrías hiperbólicas, geometrías elípticas, y no es el descubrimiento definitivo, sino que es la primera sistematización teórica, que eso es lo importante. Y es una sistematización teórica que en realidad no nace como pura ciencia, sino que nace por una necesidad artística. Recordemos que los primeros acercamientos, el primer escorzo, la primera intención de presentar una profundidad no nace de la geometría. Es decir, la pintura griega, en inicio, todos estos primeros escorzos no tienen una relación geométrica, son puramente intuitivos. Pero esta intuición se va mezclando con la matemática, se va intercalando con la geometría y con la ciencia. Entonces vemos como tenemos un artefacto, por un lado científico, por otro lado artístico. Este análisis se podría extrapolar también al tema musical, como una cosa que nace en un principio sin un fundamento matemático, por un fundamento puramente instintivo, inicia una serie de relaciones, de intercambio con la ciencia, y se va forjando pues como el híbrido que es, como un híbrido entre arte y ciencia, que sirve a la voluntad humana, sirve a la voluntad de representar lo que vemos, sirve a este giro copernicano de poner al sujeto en el centro y de analizar qué es, no lo que son las cosas, sino cómo vemos que son las cosas. Vemos cómo esta herramienta se consigue a través de la interrelación entre arte y ciencia. Entonces, es como, me encanta esto porque es un fiel reflejo de esta interrelación que es inevitable, no solo en la arte pictórica, sino que en la música, que esto es otro desarrollo que llevaré más adelante. Realmente hay un intercambio también, en cualquier arte en general. El arte necesita de una sistematización, el arte no es puro instinto, el arte tiene razones geométricas, tiene razones matemáticas, tiene siempre una estructura, lo cual no quita la parte de voluntad humana y la parte de realmente arte en el verdadero sentido estético de la palabra. Entonces, esta es la cuestión. O sea, la sistematización teórica es siempre posterior a la práctica, y realmente Brunelleschi, incluso si nos ponemos exquisitos, él no tuvo formación universitaria, él se formó en un gremio, como se formaban pues los arquitectos de la época, porque creo que era arquitecto. O sea, tiene su relación con otros autores que sí son matemáticos, como Toscanelli, el famoso Toscanelli que hizo el mapa mundi y con Pelaccani, que es el que, por así decirlo, invierte de otro modo el modelo euclidiano y es el que acaba con la primacía de los ángulos. Es decir, que según Pelaccani la reducción de los objetos con la distancia no viene determinada por el ángulo, sino por la proporcionalidad de la distancia que lo separa. Esto lo pondré otra imagen para que lo veáis. Tiene mucha relación con la matemática, pero él en sí no es matemático. Él en sí, pues, eso hay una mezcla, hay una interrelación. No podemos decir, no hay una forma aislada, no podemos considerar la perspectiva como un instrumento matemático. No, es un instrumento matemático mezclado con arte, mezclado con voluntad artística irracional e instintiva. Es una mezcla entre las dos cosas, por lo menos atendiendo a su génesis. Pero incluso luego hay otros problemas. Cuando nace la perspectiva, luego los autores se empiezan a preguntar, pues, ¿cómo carajo dibujo una nube? O sea, ¿qué perspectiva utilizo para una nube? O sea, esta matematización luego tiene los problemas propios de una matematización, que hay cosas pues que a la perspectiva se le escapan. Y son pues otras vías que luego explorarán autores como Giorgio de Chirico, que tiene unos trabajos, unas pinturas sobre unas perspectivas un enfoque mucho más artístico de la perspectiva, que me parece impresionante. No solo Chirico, sino pues autores pues como Picasso, sin irnos más lejos, con el cubismo, cómo vuelven otra vez de algún modo a esa perspectiva torcida y buscan acabar con esta teoría perspectiva, del mismo modo que Schoenberg y todo esto, el trío vienés, el trío de
la escuela de Viena de Weber, Schoenberg y Berg intentan acabar con el sistema tonal. Es que va un poco de la mano, es que por eso creo que las artes y las ciencias tienen como una estructura muy similar a nivel de desarrollo histórico, porque no hay un arte sin ciencia y no hay... O sea, estas artes no valen nada si las vemos de forma separada. Parece que se me ha cortado, disculpad. Eso, básicamente, el arte no es una cosa que es inseparable de la ciencia. Y la clave de este planteamiento es que, como vengo estudiando en mi ensayo, el arte puede ser una herramienta conceptual fantástica para entender el funcionamiento propio de la ciencia, porque tienen un fundamento muy similar y hay una serie de interrelaciones que se dan. Es como conocer, es como, yo qué sé, como si quiero conocer a Ortega y Gasset está muerto, pues a base de relacionarme con su hijo, pues por ejemplo, por poner un caso, podría llegar a tener un entendimiento de cómo era aquella persona, no a través de su libro, sino de cómo era aquella persona en esencia, por supuesto a través de sus libros, pero también a través de una interrelación personal con un elemento que en este caso es su hijo, que ha tenido una serie de relaciones, una serie de conexiones que lo hacen conocerlo de verdad. Entonces, este arte sería, por así decirlo, como una hija de la ciencia. Y como hija de la ciencia y como consecuencia, entre muchas comillas, de la ciencia, tiene un potencial para entender la propia ciencia o incluso más allá de la ciencia, para entender el modelo epistemológico humano o nociológico, que creo que no está lo suficientemente explorado. Para terminar, por eso he retomado el vídeo, porque la verdad es que el corte de antes también venía perfecto. Pero no quiero despedirme sin leer una cita clave para esto, que de algún modo conecta con esta conexión que habíamos visto en la música, con la lingüística. Es decir, que el fundamento el hecho de que nosotros estemos buscando, por así decirlo, en la música una especie de fundamento epistemológico en estrecha conexión con el lenguaje, de algún modo, o sea, me encontré precisamente en este libro con algo que decía algo muy similar, pero en el terreno pictórico, en otro arte. Entonces, hay una serie de similitudes que me encantaría ir explorando y que de hecho iré explorando. De momento os dejaré con esta cita para que vosotros mismos pues saquéis vuestras propias conclusiones. La cita es, por supuesto, de El origen de la perspectiva, de Hubert Damisch. Es un librazo, es la hostia, la verdad. Es una explicación de un poco de la mano del escrito de Panofsky, creo que era la perspectiva como forma simbólica, de que hablaba precisamente de esto, de cómo la perspectiva de esa técnica revela un proceso psicológico y un proceso antropológico que subyace y que posibilita el nacimiento de esta técnica. En base a este giro copernicano que hemos hablado y todas estas cosas. Pues en el colofón del libro pues dice lo siguiente: la perspectiva artificialis ha provisto a la pintura de un aparato formal como puede serlo el de la enunciación, con el que presenta numerosos rasgos comunes, empezando por la distribución que organiza de los puntos de vista, de fuga y de distancia, y, lo que es su corolario, la del aquí, la del allí, la del allá, lo que basta para que pueda hablarse, una vez más sin metáfora, de una geometría de la enunciación que tendría su análogo en el ámbito figurativo. El aparato formal que establece el paradigma perspectivo es el equivalente al de la enunciación, en la medida en que asigna al sujeto su sitio en una red ya constituida y que confiere un sentido a su mirada, al tiempo que abre la posibilidad de algo similar a un enunciado en pintura. Como escribe Wittgenstein, la palabra no es más que un punto, la proposición es un vector dotado de un sentido, es decir, de una dirección. Pues ya estaría.